Hola, en este vídeo vamos a estudiar la tabla periódica y vamos a ver cómo se clasifican los elementos según sus propiedades químicas. Históricamente, la primera clasificación que se hizo de los elementos fue teniendo en cuenta su masa. Dobereiner clasificó los elementos en triadas, de tres en tres teniendo en cuenta su masa. El litio, el sodio y el potasio tienen una masa que es proporcional. El elemento sodio tiene una masa intermedia entre el potasio y el litio. Para el calcio, el estroncio y el bario también forman otra triada y la masa entre los tres elementos es proporcional. La tercera triada está formada por el cloro, el bromo y el yodo. Más adelante, otro científico llamado Newlands ordenó los elementos en octavas. No existían los gases nobles y al séptimo elemento se volvían a repetir las propiedades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo, en este caso el sodio, volvía a tener las mismas propiedades que el litio. Bueno, ya se fue avanzando en el conocimiento de los diferentes elementos, fueron apareciendo elementos nuevos y Meyer y Mendeleev, sobre todo Mendeleev, que fue el que se llevó el prestigio, colocaron los elementos en filas y en columnas. Según Mendeleev, todos los elementos que están en la misma columna deben tener las mismas propiedades y dejó algunos huecos, como el galio, que dijo que el galio y el escandio eran elementos que no existían todavía, pero que la tabla periódica predecía que se tenían que encontrar y se encontraron. Bueno, vamos a ver en la tabla periódica que además los elementos en la tabla actual están ordenados según su número atómico. Moseley, otro científico inglés, mediante difracción de rayos X, dedujo que lo que identificaba cada elemento es el número de protones que tiene en el núcleo. Se ordenan desde el más simple, que es el hidrógeno, tiene un protón, el helio 2, y por orden creciente se van ordenando los diferentes elementos. Bueno, vemos que la tabla está formada por 7 grupos o filas, 7 periodos o filas, y 18 grupos o columnas. Cada fila representa la energía de una capa en el átomo de Bohr. En la primera fila podemos colocar 2 electrones. El hidrógeno solamente tiene un electrón, estaría en la primera fila. El helio tiene 2 electrones, estaría en la primera fila también. El tercer electrón para el litio, que tiene 3 electrones, ya en la primera capa estaría llena y pasamos a la segunda capa electrónica. Así sucesivamente. Según van teniendo más electrones los elementos, se van colocando en las sucesivas capas electrónicas y los elementos que están en la misma fila representan a elementos cuyos átomos tienen los mismos los electrones de la última capa en el mismo periodo. Todos los electrones que están en la misma fila, sus electrones de la última capa están en el mismo periodo. Si nos fijamos por columnas, todos los elementos de la misma columna o grupo tienen las mismas propiedades químicas, es decir, tienen el mismo número de electrones de valencia o electrones en la última capa de electrones. En la primera columna, los metales alcalinos, todos tienen un electrón en su última capa. Por lo tanto, se van a comportar iguales, van a tender a perderlo para tener la configuración de gas noble y van a formar cationes. El ión se va a formar porque van a perder el electrón que tienen en la última capa. En el segundo grupo tienen 2 electrones en la última capa y lo que van a hacer es tratar de perderlos para tener otra vez la configuración de gas noble. Por lo tanto,
van a tener valencia positiva +2. Si nos fijamos en el número cuántico L, que nos dice cuál es el orbital en el que está, para estas dos columnas primera el orbital va a ser S. Para las siguientes columnas, desde la 13 a la 17, el orbital que se va a ocupar va a ser el orbital L. En el orbital L caben 6 electrones, se van a ir llenando, y para los gases nobles el orbital P va a estar completo, van a tener la última capa llena y van a ser los elementos más estables. Los gases nobles no forman enlaces y no reaccionan con otros elementos porque tienen la última capa de electrones completa. Vamos a diferenciar también los metales de transición desde el grupo 4 al grupo 12, que sus electrones van a estar en el orbital D. En el orbital D caben 10 electrones, hay 10 columnas o 10 grupos, desde el escandio hasta el zinc, que sus orbitales van a estar, o sea, su orbital va a ser el orbital D y los electrones van a estar, de la última capa van a estar en el orbital D. Y por último, a estos metales se les van a llamar metales de transición. Y por último tenemos los lantánidos y los actínidos, que sus electrones de la última capa van a ocupar un orbital F. Cada fila de los lantánidos van a formar una familia y van a tener un comportamiento químico parecido. Los lantánidos son metales muy utilizados en el desarrollo de la tecnología, de la electrónica y de los avances que se están sucediendo en nuevas aplicaciones. Los actínidos, la mayoría a partir del uranio, son todos radiactivos, su vida media es muy baja y no se encuentran en la naturaleza. La vida media se consiguen en el laboratorio, pero el tiempo de desintegración es muy bajo y no existen en la naturaleza. Bueno, vamos a ver algunas de las propiedades de la tabla periódica. El radio atómico es el tamaño que tiene el átomo teniendo en cuenta las capas de sus electrones. Los átomos del primer periodo solamente tienen una capa, son los más pequeños, y según vamos bajando, aumentando el número de capas y el número de periodos, el tamaño va a ir aumentando. Para los átomos en un mismo periodo, los electrones se van a encontrar aproximadamente a la misma distancia del núcleo y lo que van a tener es una mayor atracción por parte del núcleo según va aumentando su número atómico. Por lo tanto, según avanzamos el número atómico en un periodo, el volumen va a ir disminuyendo. Se producen algunas variaciones, algunas excepciones, y es porque cuando el número de electrones, en el caso de los gases nobles, es mayor, se produce un apantallamiento del núcleo y una repulsión entre los electrones que hace que aumente un poco el volumen. Pero la regla general es que hacia abajo aumenta el radio y hacia la derecha aumenta el radio. Otra propiedad que hemos visto es la energía de ionización. La energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón del átomo. Cuanto más cerca esté ese electrón del núcleo, va a estar más atraído y por lo tanto del grupo nos va a costar el electrón de los átomos más grandes. La energía de ionización va a aumentar hacia arriba y hacia la derecha en un mismo periodo, pues el electrón también va a notar una fuerza mayor de atracción por parte del núcleo. Por lo tanto, nos va a costar también más arrancar ese electrón. La energía de ionización aumenta a la derecha, tabla periódica. Esta propiedad es afinidad electrónica. La afinidad electrónica se define como la energía involucrada en el proceso de captar un electrón por parte del átomo.
cuanto más estable sea el núcleo, más energía va a liberar. Los elementos que quieren ganar electrones van a ser los no metales, por lo tanto van a ser más estables, tener mayor afinidad electrónica, y según aumenta el tamaño del núcleo, el electrón va a estar también menos atraído, aumenta arriba y hacia la derecha en la tabla periódica también. Otra propiedad es la electronegatividad, es atraer. Hay una tabla, según vamos disminuyendo, vamos aumentando el periodo, la electronegatividad va yendo, luego pasamos al oxígeno y hacia abajo. El hidrógeno, la electronegatividad del hidrógeno está bien, porque una polar va a ser más fácil que el electrón lo pierda el átomo dentro de un mismo grupo. El átomo que tenga un mayor volumen va a ser más fácil que pierda ese electrón. Va a